Era un día cualquiera en la Ciudad de México. El sol pegaba fuerte sobre los parabrisas de los coches detenidos en el semáforo de Reforma, y los vendedores ambulantes, como siempre, se movían entre los autos ofreciendo chicles, rosas o simplemente pidiendo unas monedas. Dentro de una camioneta negra polarizada, un hombre observaba en silencio desde el asiento trasero. No era cualquier hombre, era Canelo Álvarez. Iba rumbo a una entrevista importante, con el celular en la mano y la mente a 1000 por hora, cuando algo, o mejor dicho, alguien, lo sacó de ese mundo de contratos, luces y cámaras. Una mujer, encorvada por los años, con una canasta llena de flores baratas y los zapatos gastados, se acercó a la ventana del coche dañado por el sol, y entonces la vio. Los ojos de Canelo se abrieron como si hubieran visto un fantasma del pasado. No podía ser, pero lo era. A pesar de las arrugas, del cabello encanecido, del cuerpo cansado, esos ojos seguían siendo los mismos. «Detén el coche, ya», ordenó al chofer, que lo miró sorprendido por el tono urgente. Canelo bajó la ventana y la mujer también lo vio. Sus ojos se cruzaron, un segundo de silencio. Luego, ella bajó la mirada, avergonzada, pero el corazón de él latía tan fuerte que no lo dejaba pensar. «Lucía», susurró. Ella no dijo nada. Las lágrimas comenzaron a formarse, no por tristeza, sino por reconocimiento. Gancho inicial. Aquel momento, en medio del caos de la ciudad, se volvió eterno. Los claxones sonaban, la gente gritaba, pero todo se apagó en la mente del campeón. Solo estaban ellos dos. Ella, con una flor en la mano temblorosa. Él, con el alma rota. Porque Lucía no era una desconocida, fue su mesera, pero también mucho más que eso. Foreshadowing. Lo que pasaría después en ese cruce no solo cambiaría la vida de Lucía, sino que haría llorar a todo un país. Si esta historia ya te está tocando el corazón, quédate hasta el final. Suscríbete al canal para no perderte este tipo de historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Años atrás, cuando Canelo apenas soñaba con tener un par de guantes decentes, trabajaba lavando platos en un restaurante de barrio. Cada noche salía con las manos llenas de grasa, los pies hinchados y el estómago vacío. Y ahí estaba ella, Lucía. No solo le servía un taco escondido de vez en cuando, le hablaba como si él importara, como si no fuera invisible. Canelo nunca olvidó eso. En un mundo que lo trataba como nadie, ella lo trató como alguien. Y ahora, verla así, vendiendo flores en la calle, le partía el alma. «¿Qué haces aquí?», preguntó, bajando del coche sin importarle los fotógrafos ni la seguridad. Lucía no respondió, solo se limpió una lágrima con la manga desgastada de su suéter. La gente comenzó a notar lo que pasaba, algunos grababan con el celular, otros simplemente miraban con la misma mezcla de incredulidad y ternura. «¿Te acuerdas de mí?», insistió él, con la voz temblorosa. Ella lo miró por fin, sonrió, aunque sus ojos estaban empañados. «Claro que me acuerdo, mijo. Tú nunca fuiste de los que se olvidan». Y ahí, en ese cruce, el campeón del mundo no pudo contenerse. Se acercó, la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla de todo el daño que la vida le había hecho. Y ella se quebró por completo. Cliffhanger emocional para cerrar. «Vente conmigo, por favor», dijo él con la voz firme. «No puedes seguir aquí». Pero Lucía se apartó suavemente, bajó la mirada y susurró una frase que dejó helado a Canelo. «No sabes todo lo que he pasado». Y así termina esta primera parte. La historia apenas comienza. El restaurante era pequeño, con mesas cojas y manteles que ya habían perdido el color. Olía a grasa, café recalentado y esperanza. Se llamaba Doña Pili y quedaba en una esquina de Guadalajara. Ahí, entre platos rotos y vasos despostillados, Canelo pasaba sus tardes fregando loza a los 14 años. No era campeón, no era famoso. Era solo un chavo con hambre y una fe enorme. Y ahí estaba Lucía,
No era la dueña, no era la gerente, solo una mesera de unos 30 años, con delantal manchado, cabello recogido y una sonrisa que no se rendía. Aunque los clientes la trataran como si no existiera, aunque ganara una miseria, siempre tenía tiempo para mirar a los ojos a ese chavito flaco de mirada decidida. ¿Ya comiste algo, Saúl?, preguntaba cada que lo veía limpiando ollas más grandes que él. Él bajaba la mirada, apenado. Ahorita no, señorita Lucía. No tengo hambre. Mentía, claro. Se le rugía el estómago. Pero ella ya lo sabía. Sin decir más, desaparecía en la cocina y salía con un taco mal enrollado y un vaso de agua de Jamaica. Tómate eso y luego sigues. Un campeón necesita fuerza, ¿no? Canelo nunca olvidó esa frase, ni ese taco. Lucía no solo lo alimentaba, lo escuchaba. Cuando nadie más tenía tiempo para los sueños de un mocoso sin un peso, ella lo animaba a seguir. Le preguntaba cómo iban sus entrenamientos, lo motivaba después de cada pelea local, le contaba historias de otros que también empezaron desde abajo. No te conformes con ser bueno, Saúl, sé el mejor, pero sin perder el corazón. ¿Me oyes? Él asentía, sin imaginar que años después esas palabras le harían eco en los momentos más duros del ring y de la vida. Un día, Lucía llegó con un ojo morado. Dijo que se había caído. Nadie preguntó más, pero Canelo lo notó todo. El temblor en sus manos, la forma en que evitaba mirar a los ojos, la tristeza disfrazada de fuerza. Él no dijo nada, solo la miró con esa mirada seria que tenía desde niño y pensó, algún día voy a devolverle todo lo que hizo por mí. El destino, sin embargo, no perdona la espera. Un día cualquiera, sin aviso, Canelo llegó al restaurante y Lucía ya no estaba. Había dejado el trabajo. Nadie sabía por qué. Lo único que dejaron fue su delantal colgado y una nota mal escrita que decía, gracias por todo. Cuiden al campeón. Ese día, algo dentro de él se quebró. Lucía se convirtió en una sombra bonita de su memoria, una deuda no saldada. La vida siguió y Canelo comenzó a brillar. Entrenamientos, sacrificios, derrotas, victorias. Se convirtió en ídolo, en orgullo nacional. Y aunque su agenda se llenó de contratos y reflectores, en las noches tranquilas, aún recordaba a aquella mujer que le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. ¿Dónde estará Lucía?, pensaba a veces, mirando el techo de su mansión en silencio. Lo que nunca imaginó es que un día ella estaría de nuevo frente a él, no con un plato de comida, sino con una flor marchita en la mano y el alma agotada. No sabes todo lo que he pasado, había dicho ella en ese cruce de semáforos. Canelo no respondió de inmediato, solo la miró. Veía en su rostro las marcas del abandono, de los años, de la lucha por sobrevivir. Quiso abrazarla otra vez, pero ella se resistía. No te preocupes por mí, Saúl, yo ya no soy nadie. Él la tomó suavemente del brazo. Tú fuiste alguien cuando yo no era nadie. No me digas eso. Lucía rompió en llanto. Y en ese momento, entre el ruido de los autos y las miradas curiosas, Canelo decidió que no iba a dejarla ahí. No esta vez, no de nuevo. Cliffhanger emocional para cerrar. ¿Dónde vives?, preguntó con firmeza. Lucía dudó. ¿En dónde me agarre la noche? Canelo cerró los ojos, apretando los puños, no por rabia, sino por impotencia. Pero esa noche, México entero descubriría que las verdaderas peleas no siempre se libran en un ring. El sonido de los autos y el murmullo de la ciudad se fueron apagando mientras Lucía y Canelo se alejaban del cruce. Él insistió en llevarla a un lugar tranquilo, aunque ella se resistía al principio. No quería incomodarlo, no quería que la gente pensara que estaba pidiendo algo, pero Canelo no le dio opción, no después de lo que había visto. La llevó a un café modesto, no muy lejos del lugar del encuentro, uno donde la gente no lo reconociera tan fácilmente. Sentados frente a frente, las tazas de café humeaban entre ellos, pero lo que realmente ardía era la distancia del tiempo que los había separado. Lucía tenía la mirada cansada, como si llevara décadas sin dormir bien.
Sus manos temblaban levemente al tomar la taza, no por el calor, sino por todo lo que cargaba dentro. Canelo la observaba con el corazón apretado. Era difícil asimilar que aquella mujer fuerte, aquella mesera que siempre tenía una palabra amable y un taco escondido, ahora viviera de vender flores en los semáforos. No entendía cómo alguien tan noble había terminado así. Y entonces Lucía empezó a contar. Después de salir del restaurante, las cosas se complicaron rápido. Su esposo, que ya tenía problemas con el alcohol, la dejó endeudada y con una hija pequeña que alimentar. Buscó trabajo por todos lados, pero nadie contrataba a una mujer de más de 40 años sin estudios. Empezó limpiando casas, luego vendiendo dulces, y al final, cuando la enfermedad tocó a su puerta, ya ni fuerzas tenía para caminar. Su hija, sin recursos, se fue a buscar suerte a Estados Unidos y no volvió a saber de ella. Los meses se convirtieron en años. La renta vencida, las amenazas del casero, la calle, la intemperie como techo, la flor como sustento. Canelo escuchaba en silencio. A veces apretaba los labios, a veces bajaba la cabeza. Había ganado cinturones, millones, fama, pero no había podido evitar que alguien tan importante en su historia terminara así. Era una herida inesperada, un golpe bajo que dolía más que cualquier gancho al hígado. Lucía se detuvo. No lloraba, ya no. Le costaba sacar lágrimas después de tanto tiempo sobreviviendo. Pero en sus ojos había una resignación que dolía más que el llanto. Canelo tomó su mano con fuerza. «No debiste pasar por todo esto sola», murmuró. «Nunca». Ella esbozó una sonrisa leve, como si quisiera quitarle gravedad a su propia tragedia. «Todos pasamos por algo, mijo. A mí me tocó esto, pero no me quejo. Estoy viva, ¿no?» Canelo sintió un nudo en la garganta. No podía quedarse sentado. No podía dejarla regresar a la calle como si nada hubiera pasado. Había pasado demasiado. Esa noche, mientras Lucía dormía en un hotel pagado por él, con un techo de verdad y una cama limpia, Canelo se quedó en su auto, mirando por la ventana. No podía conciliar el sueño. Su mente regresaba a los días de sudor y jabón en el restaurante, a los tacos escondidos, a la voz de Lucía diciéndole que un campeón necesitaba fuerza. Y ahora, él tenía fuerza de sobra. Pero ¿de qué servía si no podía proteger a los que le dieron la suya? El día siguiente, amaneció con el cielo nublado. En su mansión, Canelo caminaba de un lado a otro pensando. Tenía una entrevista, un compromiso con patrocinadores, pero todo le parecía vacío. Su equipo intentaba convencerlo de seguir con la agenda. Él los ignoraba. Llamó a un viejo amigo, dueño de un pequeño negocio de comida en el centro. Le pidió un favor. Luego llamó a su fundación y luego a un periodista, no para hacer espectáculos, sino porque sentía que lo que había ocurrido no debía quedarse en silencio. Lucía despertó con ropa nueva, desayuno caliente y un papel sobre la mesa. Era una carta de Canelo, escrita a mano. Decía: «Gracias por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Esta vez me toca a mí». Ella la leyó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto a la resignación. Sentía dignidad, sentía que el mundo, al menos por un momento, la estaba viendo. Esa mañana, mientras salían juntos del hotel, tomados del brazo, la gente comenzó a sacar sus celulares. Algunos la reconocieron de videos compartidos la noche anterior. Otros simplemente se conmovieron al ver al campeón caminar al lado de una vendedora de flores, con una ternura que no cabía en ningún titular. Pero lo que Canelo estaba por hacer, aún no lo sabía nadie. Las cámaras comenzaron a aparecer sin que nadie las invitara. No era necesario. Alguien ya había subido un video del reencuentro entre Canelo y Lucía, y en pocas horas se había vuelto viral. «El campeón abraza a una vendedora de flores», decían los titulares. «Un gesto que México no olvidará», decían otros. Pero ellos, en ese momento,
No pensaban en trending topics ni en reacciones. Solo caminaban, uno al lado del otro. Él con la frente en alto, ella con la mirada al suelo, sin entender por qué la vida la había arrastrado tan lejos, ni por qué ahora la estaba regresando a los brazos de alguien que nunca pensó volver a ver. Lucía se sentía extraña, desubicada, como si la calle fuera ya parte de su piel. Le costaba aceptar un desayuno caliente, una cama, ropa limpia. Le costaba aún más aceptar que alguien la tratara con respeto. Después de años siendo invisible, ser mirada de nuevo era casi doloroso. Pero Canelo no tenía dudas. Había algo que necesitaba hacer, no por lástima, no por caridad, por justicia, por memoria, por esa deuda silenciosa que llevaba en el pecho desde que ella desapareció del restaurante sin dejar rastro. Le pidió que lo acompañara. Ella dudó. Quería irse, volver a su esquina, no por orgullo, sino por costumbre. Sentía que no pertenecía a ese mundo de luces y cámaras, pero él le tomó la mano y se la llevó. Llegaron a un restaurante, no uno de lujo, no una cadena de 5 estrellas. Era un restaurante pequeño, acogedor, de esos que huelen a tortillas recién hechas y a familia. En la entrada, un letrero escrito con tiza decía: «Hoy cocinamos con el corazón». Lucía no entendía. Miraba a su alrededor con recelo. Algunos comensales ya los reconocían. Murmuraban, sonreían, sacaban discretamente sus teléfonos. Pero Canelo no se detuvo. Entró con ella hasta el fondo, donde un hombre mayor con mandil los esperaba con una sonrisa. «Ella es Lucía», dijo Canelo. «A partir de hoy es parte de este lugar». Lucía lo miró, confundida. «¿Cómo que? Este restaurante es de un amigo. Hablé con él. Quiero que trabajes aquí si tú quieres. No como antes, sin matarte, sin que te exploten. Con dignidad, con respeto, como siempre debió ser». Ella intentó decir algo, pero no pudo. Las palabras no le salían. Solo se llevó una mano al pecho, como si intentara sostener algo que se le rompía por dentro. «Y si no quieres trabajar, no trabajes», añadió él bajando la voz. «Pero quiero que sepas que ya no estás sola, nunca más». En ese momento, los aplausos comenzaron. No fue planeado, no fue forzado, fue natural. Gente de todas las mesas se puso de pie. Algunos lloraban. Otros simplemente aplaudían con los ojos cerrados, no por Canelo, por ella, por Lucía, por todas las Lucías invisibles que caminan por las calles vendiendo flores para sobrevivir. Ella se cubrió el rostro con las manos, sin poder contener el llanto. No estaba acostumbrada a ser vista, mucho menos a ser celebrada. Canelo se acercó y la abrazó de nuevo. Esta vez no fue un gesto de protección, sino de reconocimiento. «Gracias», susurró él, apenas audible. «Tú me diste más de lo que sabías. Hoy solo estoy devolviendo un poquito». Después del almuerzo, salieron por la puerta trasera para evitar a los reporteros. En la camioneta, Lucía iba en silencio. Tenía la flor marchita aún en la mano, la misma que no logró vender esa mañana. «¿Sabes?», dijo ella mirando por la ventana. «Esa flor la iba a tirar. Nadie la quería ya. Estaba fea, cansada, como yo». Canelo la miró en silencio. «Pero tú la tomaste en tus manos, y ahora siento que vale oro». Él sonrió, apretando los labios. No era la flor lo que valía, Lucía, era quien la ofrecía. Esa tarde, mientras las redes ardían con mensajes de admiración, mientras los noticieros contaban la historia con música de fondo, mientras los memes y los videos invadían cada rincón de internet, Lucía se sentaba en una cama nueva, con sábanas limpias y una taza de café caliente en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de cerrar los ojos. No tenía que proteger su bolso ni esconder sus cosas bajo el cuerpo. No tenía que dormir con un ojo abierto, y en su mesita de noche, junto a un ramo de flores nuevas, estaba la vieja flor marchita, como símbolo de lo que fue y de lo que ahora, quizás, podía volver a ser. La mañana siguiente amaneció con el cielo limpio,
como si el universo mismo quisiera regalarle un respiro a Lucía. En la televisión, en la radio, en las redes, no se hablaba de otra cosa. Canelo abraza a su antigua mesera, el campeón que no olvida de dónde viene, el gesto que conmovió a México. Pero Lucía, sentada en la orilla de la cama, aún no terminaba de creérselo. Sentía que si cerraba los ojos por mucho tiempo, todo desaparecería. Canelo la pasó a buscar temprano. No avisó a dónde irían. Solo le dijo que se vistiera cómoda y que no tuviera miedo. Ella lo obedeció, aunque con el corazón latiéndole como tambor. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada, mucho menos del país entero. Subieron a la camioneta. En el camino, él puso música de los 80. Lucía sonrió, reconociendo una canción que solía sonar en la radio del restaurante. Canelo la miró de reojo. ¿Te acuerdas de esa? ¡Claro!, respondió, con una risa baja. Me trae recuerdos de cuando todavía creía que todo era posible. ¿Y si te dijera que aún lo es? Ella no respondió. Miró por la ventana, las calles, los edificios, los puestos ambulantes. Todo le era familiar, todo menos el rumbo, hasta que llegaron. Era una explanada enorme, frente a un centro comunitario en Iztapalapa. Un escenario había sido montado. Luces, cámaras, sillas, lonas con frases motivacionales. Había niños con camisetas de box, ancianos, madres solteras, jóvenes de colonias olvidadas. Todos ellos esperaban sin saber muy bien qué pasaba. Lucía bajó del coche y se quedó paralizada. Quiso regresarse, pero Canelo le tomó la mano. Confía en mí. Caminaron juntos hasta el escenario. Cuando subieron, la multitud se levantó. No eran aplausos de fanáticos, eran aplausos de respeto, de reconocimiento, de amor. Un maestro de ceremonias tomó el micrófono y, con voz firme, presentó el evento como un homenaje a todas las personas invisibles que sostienen este país. Las que madrugan sin tener nada garantizado, las que dan sin pedir, las que han sido olvidadas, pero siguen de pie. Entonces, Canelo se acercó al micrófono. Con voz serena y sin guión, habló desde el corazón. Quiero presentarles a alguien que me ayudó cuando yo no era nadie. Alguien que me dio comida cuando yo no tenía que comer. Que me trató con respeto cuando ni yo mismo me respetaba. Ella no es una celebridad, no es famosa, pero para mí es una heroína. Su nombre es Lucía. Lucía, temblando, se cubrió el rostro con las manos. El público rompió en aplausos. Algunos lloraban, otros gritaban su nombre. Y mientras los gritos llenaban el aire, Canelo se volvió hacia ella y le entregó una carpeta. Aquí tienes, le dijo. Esto es tuyo. Lucía la abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, papeles legales, contratos, y en la última hoja, una carta firmada por él. Le estaba otorgando una casa, pequeña, sencilla, pero propia, y además una beca para estudiar lo que quisiera si aún tenía el sueño, y una plaza permanente en la fundación que él había creado para ayudar a mujeres en situación de calle. Lucía no podía hablar, solo apretaba los papeles contra el pecho y lloraba como una niña, no de tristeza, de alivio, de justicia. «Ya no tienes que vender flores, Lucía», le dijo Canelo mirándola a los ojos. «Ahora tú vas a sembrarlas». El aplauso se transformó en ovación. La gente gritaba su nombre, los niños la abrazaban, los adultos le agradecían. La calle, por un momento, se detuvo, como si todo México respirara con ella. Las cámaras capturaron el instante, las redes estallaron. Pero en medio de todo ese ruido, Lucía solo escuchaba su corazón, latiendo fuerte, por primera vez en años, sin miedo, sin vergüenza. Esa noche, los noticieros abrieron con su imagen. Lucía, la mujer que vendía flores, y terminó sembrando esperanza. Y mientras México entero hablaba de ella, Lucía se sentaba en la sala de su nueva casa, con la flor vieja aún en la mano y una sonrisa nueva en el rostro. No era una princesa, no era una estrella, pero por fin era vista, era escuchada.
era querida. Y en la pantalla del televisor, justo antes de irse a dormir, vio algo que la hizo llorar otra vez. Canelo, en una entrevista en vivo diciendo: yo aprendí a pelear en el ring, pero Lucía, ella peleó con la vida y nunca se rindió. Esa es la verdadera campeona. Los días pasaron, pero la historia no se apagó. Las redes seguían compartiendo su nombre. Lucía, solo eso. Lucía, ya no como la mujer del semáforo, ya no como la vendedora de flores invisibles, sino como símbolo de algo más profundo, de dignidad, de lucha, de amor sembrado sin esperar cosecha. En las calles, la gente comenzó a dejar flores en las esquinas. En cada ramo, una nota, para todas las Lucías que aún esperan ser vistas. Lucía no sabía cómo manejar todo aquello. No estaba acostumbrada a los reflectores, pero también entendía que no podía desaprovechar esa luz. Por eso, cuando Canelo le ofreció un espacio en su fundación, no dudó. No para sentarse en una oficina, no para descansar, sino para ir a buscar, una por una, a otras mujeres como ella. Recorrió refugios, mercados, plazas públicas. Hablaba con mujeres mayores, con madres solteras, con ancianas olvidadas. Les contaba su historia, no para provocar lástima, sino para darles fuerza, para decirles, con su propia voz, que sí es posible salir del abandono, que no todo está perdido. Un día, en un evento escolar, una niña se le acercó con una flor de papel mal cortada. Lucía se agachó, sorprendida. La pequeña le dijo: mi mamá dice que tú eres una flor que volvió a nacer, y yo quiero darte esta porque tú haces que mi mamá sonría de nuevo. Lucía abrazó a la niña con lágrimas en los ojos. No sabía que esas palabras se volverían virales también, que los periódicos pondrían esa frase como titular, que hasta el presidente la citaría en una ceremonia. Pero más allá de todo eso, más allá de la fama repentina, Lucía seguía siendo la misma. La que servía tacos en una esquina, la que escuchaba a un adolescente hablar de boxeo, la que regalaba comida sin esperar nada, solo que ahora ya no estaba sola. Canelo, por su parte, no dejó que la historia se convirtiera en una anécdota pasajera. Propuso una ley que diera protección y trabajo digno a adultos mayores en situación de calle. Participó en campañas, usó su imagen para algo más que vender peleas, se convirtió en un referente de humanidad y siempre que le preguntaban por qué lo hizo, respondía lo mismo: porque alguien creyó en mí cuando no tenía nada. Y uno no olvida eso. Uno no debe olvidar nunca a quien te tendió la mano en tu peor momento. Lucía fue invitada a dar conferencias. A veces hablaba con miedo, con voz baja, temblorosa, pero cada vez que contaba su historia, algo pasaba. La gente se quedaba en silencio, porque su historia no era solo suya, era la historia de miles, de millones, y así, sin quererlo, Lucía se volvió parte del alma del país. En una exposición de arte urbano, alguien pintó su rostro en un mural gigante, con la flor vieja en la mano y el cabello recogido. El título: Ella nos vio antes que todos. La imagen se replicó en camisetas, postales, murales escolares, en los rincones donde nunca llega el glamour. Una tarde, mientras barría el patio de su casa, porque aún insistía en hacer sus quehaceres sola, un joven se le acercó. Llevaba una camiseta con su cara impresa. «Usted es Lucía, ¿verdad?» «Sí, mijo», respondió ella sonriendo. «Soy yo. Mi mamá fue como usted, pero no tuvo la misma suerte. Yo solo quería decirle gracias por recordarnos que aún hay esperanza». Lucía lo abrazó con fuerza. No dijo nada. Solo sintió que su vida, por fin, tenía sentido. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, se sentó en su sillón favorito. En la mesa, junto a ella, estaba aquella flor marchita, ahora protegida en un pequeño marco de vidrio, una reliquia, no por su forma, sino por su historia. Y antes de apagar la luz, pensó en voz baja: ¿quién iba a decir que una flor vieja, vendida en un semáforo, terminaría floreciendo de nuevo? Y así,
Con la frente en alto y el corazón lleno, Lucía se durmió, no como una mujer derrotada, sino como una campeona. Porque en un país donde a veces se olvida tanto, México no olvida a los que aman.